Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Julián Bermúdez. En este video, de manera muy breve y concisa, les voy a indicar cuál es el método para realizar la evaluación o valoración de riesgos en base a la GTC 45. Para iniciar, veamos un poco el tema de conceptualización. ¿Qué tenemos en base a la GTC? Nivel de consecuencia. ¿Qué es el nivel de consecuencia? Es básicamente esa medida de la severidad de esa consecuencia, es decir, qué tanto va a impactar esa consecuencia que ya identificamos sobre el individuo o la persona. Eso sería el nivel de consecuencia. El nivel de deficiencia, entonces, es una relación entre el conjunto de peligros que ya identificamos, la relación de causa de esos incidentes, en base obviamente a los peligros, y cuál es la eficacia de las medidas preventivas existentes, es decir, las que encontramos o identificamos en el sitio. Eso va a ser el nivel de deficiencia, es decir, qué tanto puede llegar a generar esos incidentes en base a los peligros que identificamos y obviamente si existen unas medidas de control que puedan reducir esa probabilidad. Bien, pasamos entonces al nivel de exposición. ¿Qué es eso? Bueno, su palabra lo dice. Es básicamente la exposición que se tiene ante un peligro determinado, en este caso sobre una jornada o en una jornada laboral. El nivel de probabilidad es básicamente el producto o el resultado del nivel de deficiencia, que ya previamente lo hablamos, por el nivel de exposición. Esto van a ser unas fórmulas que inicialmente nos van a poder de pronto generar cierta confusión, pero una vez veamos las tablas, vamos a ver que es muy práctico. Y por último tenemos el nivel de riesgo, que es una fórmula más sencilla, basada en el resultado del nivel de probabilidad, que ya lo mencionamos previamente, por el nivel de consecuencia. Nivel de probabilidad por nivel de consecuencia nos va a dar entonces ese nivel de riesgo. Eso es básicamente lo que vamos a trabajar en este punto. Seguimos entonces con la matriz que podemos manejar, que les he compartido previamente a todos ustedes. ¿Qué tenemos aquí entonces? Vamos a enfocarnos en esta parte donde les estoy indicando con el cursor, que es la evaluación del riesgo y la valoración de la misma. Ya lo previo pues lo hemos visto, vamos a enfocarnos en este punto que es el importante de momento. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Allí tenemos un ejemplo, veamos el ejemplo en el que ya está allí previamente determinado. Entonces tenemos que el nivel de deficiencia es 2. Si nos vamos a la GTC, pues vamos a tener todos los resultados allí, pero pues aquí en este formato están ya incorporadas las tablas para de alguna manera facilitar el ejercicio. Entonces, nivel de deficiencia, nos vamos a ir a la tabla que es de la GTC 45 y vamos a evaluar aquí. Ahí está, determinación del nivel de deficiencia. Bien, entonces tenemos 4 niveles, desde 0 hasta el 10. Ya vamos a interpretar. ¿Qué tenemos que interpretar aquí? Entonces, dijimos que la tarea era tomar la madera y que había un transporte interno, pasillos de circulación inadecuados y la clasificación era condiciones de seguridad. Bien, los posibles efectos son atropellamientos, choques vehiculares. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ese nivel de deficiencia? Vamos a leer una por una y sencillamente vamos a clasificar un número de estos en base a lo que nosotros hayamos visto en la visita o en el sitio o en el video o en las imágenes que hayamos podido recibir. Entonces me dice que aquí tenemos, cuando dice 0, no se han detectado consecuencia alguna o la eficiencia de los conjuntos de medidas preventivas existentes es alta o ambos. Entonces, bueno, ¿será que sí? Bueno, ya mencionamos que hay un peligro allí. Definitivamente necesitamos subir al siguiente nivel. ¿Cuál sería el siguiente nivel? Tenemos entonces, se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativos o de menor importancia, o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas es moderada o ambos. Bueno, yo creo que como ya habíamos hablado de algún atropellamiento, entonces yo pienso que necesitamos subir un poquito más el nivel. Bien, subimos el nivel, pero teniendo en cuenta que esto es un ejercicio, lo vamos a dejar sencillamente en el nivel 2, ¿vale? Que es el que ya previamente les había indicado. Entonces quedó en nivel 2. Bueno, bien, aquí identificamos que hay unos peligros que son significativos o de menor importancia,
Y bueno, los controles de pronto no están marcados, pero podemos considerar que la consecuencia no va a ser tan significativa. Entonces colocamos el nivel de deficiencia número 2. Ojo, esto es en base a lo que nosotros consideremos en nuestro criterio. Bien, entonces, al colocar el número 2 o al identificar el número 2, nos vamos a ir a la matriz y colocamos el nivel de deficiencia número 2. ¿Cuál sigue? La casilla de nivel de exposición. Nos devolvemos aquí a esta misma. Ojo que esto es en base, toda la GTC 45, esto sencillamente son copiadas y pegadas aquí para facilitar el ejercicio. Tenemos entonces determinación del nivel de exposición, que es el que vemos aquí, nivel de exposición. Nos devolvemos entonces a la guía y vemos de que tenemos aquí 4 niveles también. Entonces empezamos a leer desde 1 hacia arriba. Bien, la situación de exposición se presenta de manera eventual durante la jornada laboral, colocaríamos 1, que sería esporádica. 2, la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de corto tiempo. 3, la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral. Y la última es que definitivamente es permanente. Aquí, ¿qué hemos colocado nosotros? 1, quiere decir que es esporádica, que la situación se presenta de manera eventual cuando llega de pronto un transporte con su carga que no es todos los días. Ojo, eso es para ese lugar en particular que identificamos. Puede que en otros lugares sea diario, pero en este caso es esporádica, por eso el nivel quedó en número 1 y es lo que vamos a marcar aquí en el nivel de exposición número 1. Hasta allí, entonces tenemos de que automáticamente nos va a arrojar la fórmula. Nivel de probabilidad, esta fórmula es el nivel de deficiencia, que es 2, por el nivel de exposición, M6, 2 por 1 nos da 2. Ahí automáticamente nos arroja el nivel de probabilidad. ¿Ok? Y luego tendríamos la interpretación de este nivel de probabilidad. Nos vamos aquí a la misma tabla y aquí nos va a facilitar la determinación del nivel de probabilidad. Ok, mira, aquí tenemos valor del nivel de probabilidad. Entonces, como nos arrojó 2, dice que si está entre 2 y 4, dice que la situación es mejorable con exposición ocasional o esporádica o situación sin anomalía destacable en cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. Y esto nos arroja automáticamente que es bajo color verde. Nos devolvemos y efectivamente la B, que es de bajo, y el color verde. Eso también tiene fórmula, no tenemos que hacerle nada en este formato, ojo, en este formato, repito. Bien, seguimos entonces con el nivel de consecuencia. Ese nivel de consecuencia, nos vamos a devolver a la tabla y vamos entonces a lo mismo. A leer, si tenemos aquí nivel de consecuencia, marcamos que es 60, quiere decir que consideramos que el nivel dice que 60 indica lesiones o enfermedades graves, irreparable, incapacidad permanente parcial o invalidez. Entonces, eso es lo que se determinó como el nivel de consecuencia. Entonces, por eso se marca 60. Quiere decir que de pronto un atropellamiento o algo, pues, puede llegar a ser grave en cuanto a su consecuencia se refiere. En este caso, se consideró 60, por eso se digita aquí en nivel de consecuencia 60. Luego, entonces, tenemos otra fórmula más, el nivel de riesgo. Habíamos dicho que el nivel de riesgo es la probabilidad por el nivel de consecuencia. En este caso, ya tenemos aquí el nivel de probabilidad que nos dio 2 por el nivel de consecuencia que nos da 60. 60 por 2 nos da 120. Ya eso está en la fórmula. Una vez digitemos esto, automáticamente nos va a dar este nivel de riesgo y lo podemos interpretar entonces en esta tabla. Significado del nivel de riesgo. Nos dice que aquí nos dio 120. Aquí nos dio 120. Entonces vamos a pasar a que si está en 120 a 40, entonces nos dice que es nivel de riesgo 3
Ya también lo tenemos aquí, nivel de riesgo 3, eso también tiene la fórmula automática. Y obviamente pues nos da color amarillo y nos dice que mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Quiere decir que en base a este concepto tenemos que definir o justificar que sería bueno hacer una intervención, unas medidas de control y pues ver la posibilidad de que, o cuál sería la posibilidad de reducir algún impacto, ya sea económico sobre las personas, etcétera. Entonces esto va a ser en nuestro criterio, diciendo que bueno, aquí tenemos que mejorar, o sea, definitivamente podemos hacerlo y justificamos esa intervención y cuál es la ganancia de alguna manera así, por así decirlo. Y entonces automáticamente aquí nos va, después de que vemos que es el nivel de la interpretación del nivel de riesgo de estrés, entonces aquí tenemos aceptabilidad del riesgo, que es M, y bueno, aquí tenemos entonces una interpretación. Dice que es no aceptable, perdón, dice que es aceptable. Esto pues vamos a corregirlo aquí. En realidad esto no puede estar repetido, pero lo podemos ver aquí en la GTC directamente. Aquí tenemos las mismas tablas, son todas las mismas tablas. No es sino que sencillamente juguemos con ellas. Y aquí tenemos entonces que es la aceptabilidad del riesgo. Y tenemos que es M, queriendo decir que es mejorable, y que necesitamos mejorar el control existente y que obviamente el nivel de riesgo de estrés. Entonces aquí lo tenemos. Esto lo marcamos y sabemos que por eso fue que nos arrojó este nivel de aceptabilidad del riesgo. Esto es a lo que llamamos evaluación del riesgo. ¿Okay? Un cordial saludo entonces a todos. Espero que les haya servido este pequeño tutorial.